En esta oportunidad vamos a hacer ejercicios sobre cómo expresar de forma sencilla los factores gravimétricos dependiendo de la sustancia pesada y del analito. Entonces me dan en este caso tres opciones o tres casos y necesitamos expresar el factor gravimétrico. Tenemos a los analitos y tenemos la sustancia pesada. Recuerden que en gravimetría uno debe obtener por precipitación, un precipitado de composición conocida y que me permita relacionar geométricamente con el analito que necesito analizar. Vale la redundancia. Entonces vamos a comenzar por el primero. La sustancia pesada, en este caso es cloruro de plata y el analito es cloruro de zinc. Entonces a partir de la sustancia pesada es que vamos a plantear el factor gravimétrico, ¿sí? Entonces comencemos. Vamos a hacerlo por una relación geométrica, pero en este caso es importante como plantear de manera más sencilla solo relacionando los pesos moleculares. Ya previamente habíamos hecho la ecuación geométrica completa. En este caso lo vamos a hacer directamente relacionando los pesos moleculares. Partimos de los gramos de la sustancia pesada, colocamos en la sección inferior el peso molecular de la sustancia pesada y en la parte superior el peso molecular del analito. Tenemos ahora que mirar cuál es nuestro elemento de enlace, en este caso sería el cloro, para balancear los átomos de cloro tanto arriba como abajo. Como arriba tengo dos átomos de cloro, ¿sí? Abajo debería tener dos átomos de cloro. Por esta razón es que el peso molecular de la sustancia pesada debe ser multiplicada por 2. De esta manera tendríamos dos átomos de cloro en el numerador y dos átomos de cloro en el denominador. Ahora bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para el resto de las sustancias pesadas con su respectivo el factor gravimétrico sin necesidad de establecer todo lo que es la ecuación o la relación geométrica. Al yo plantear bien mi factor gravimétrico, sustituyo los valores y me debería dar el resultado correcto para los gramos de analito que estoy necesitando. Vamos a plantear ahora con el sulfato de bario y el sulfato de amonio. Bien, entonces decimos que los gramos de el analito, que es el sulfato de amonio, va a ser, vamos a corregir acá, me parece un corchete. Ok, entonces vamos a expresar o a decir que los gramos de analito va a ser igual a ¿quién? A los gramos de sulfato de bario, que es la sustancia pesada, y lo vamos a relacionar con sus pesos moleculares. Abajo irá el peso molecular del sulfato de bario y arriba irá el peso molecular del analito. Sulfato, amonio. Ok, aquí los elementos comunes o el ion común en este caso o el ion de enlace es el sulfato, ¿sí? Hay un sulfato en la molécula de sulfato de bario y hay un ion sulfato en la molécula de sulfato de amonio. Por lo tanto no será necesario colocar ningún coeficiente a los pesos moleculares. En todo caso queda 1 a 1. Y ya la expresión está lista para ser sustituida por los valores que correspondan en cada caso. Ahora vámonos con C, con el ejercicio C, donde el analito es un óxido de manganeso y la sustancia pesada es un óxido de manganeso 2. Decimos entonces que los gramos de analito sería MnO3 o 4 va a ser igual a los gramos de la sustancia pesada M por la relación de los pesos moleculares. El peso molecular y el peso molecular del analito van al numerador. En este caso, tomar como enlace el oxígeno, tomamos el metal. En este caso sirve de enlace.
tengo en el numerador 3 átomos de manganeso y en el denominador tengo uno solo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el peso molecular del denominador debe estar multiplicado por 3 para poder cumplir con la cantidad de átomos balanceados en ambas secciones. Entonces, de forma resumida, vamos a escribir cuál es el factor gravimétrico de cada sustancia pesada con su analito correspondiente. Entonces así podemos obtener o utilizar esos factores de gravimétricos para cualquier otro cálculo u otra determinación. Veamos, entonces de manera resumida, de forma general, podemos escribir las expresiones de la siguiente manera. Necesitamos los gramos del analito, que era cloruro de zinc, va a ser igual a ¿quién? A los gramos de su sustancia pesada, que es cloruro de plata, el precipitado que se obtuvo, por el peso molecular del cloruro de zinc sobre 2 veces el peso molecular del cloruro de plata. Ok, en el caso B serían los gramos de sulfato de amonio van a ser igual a los gramos de sulfato de bario por el peso molecular sobre el peso molecular del sulfato de bario. En el C tenemos los gramos de analito MN3 o 4 a partir de los gramos de MnO2 por el peso molecular del analito sobre 3 por el peso molecular del óxido de manganeso 2. Y ya tenemos las expresiones para las 3 relaciones, las 3 sustancias pesadas y los 3 analitos que me están pidiendo. Apliquemos entonces esta forma de plantear los factores gravimétricos para hacer cálculo. ¿Qué peso, verdad? En este caso me están pidiendo qué peso de este analito se puede producir a partir de 20,5 gramos de diferentes sustancias pesadas. Entonces en la primera vamos a comenzar con el nitrato de plata. ¿Sí? Entonces bueno, comenzamos con 20,5 gramos de esa sustancia pesada, de este nitrato. ¿Y qué vamos a hacer? A plantear el factor gravimétrico. ¿Cómo lo hacemos? Por la relación de los pesos moleculares de la sustancia pesada con el analito. En todo caso, abajo va el peso molecular del nitrato de plata. Y arriba iría el peso molecular del analito. Ag2, Cr2 o 7. Ok, entonces aquí el elemento de enlace es la plata, ¿sí? Quiere decir que debo colocar un 2 en el peso molecular del nitrato de plata para que estén balanceados los átomos de plata. Y sustituyo los valores. Evidentemente ya debemos saber el molecular de cada una de las sustancias. Ok, entonces aquí sería 2 por 169,87, 431,73. Aquí también hay un error en el enunciado, que lo verifiqué fue con
con los resultados de los ejercicios. Ok, entonces aquí tenemos que es 26,05 gramos de ¿qué? De Ag2, Cr2, 7. Ok, y vamos a hacer lo mismo para la parte B. De otra sustancia. Entonces escribimos 20,5 gramos K2CrO4, digomato de potasio, y abajo iría el peso molecular de esta sustancia pesada y arriba iría el peso molecular del analito. Ag2, Cr2 o 7. Listo, también ya teníamos calculado en este caso los pesos moleculares de la sustancia. Aquí el elemento de enlace es el cromo y debo multiplicar entonces por 2 el peso molecular del K2CrO4. Sustituyo ahora los pesos moleculares. Sería 20,5 gramos por el peso molecular del analito sobre 2 veces el peso molecular de la sustancia pesada. Aquí no se preocupen por las consistencias de unidades, las unidades van a dar consistente porque recuerden que el factor gravimétrico viene de plantear unas relaciones estequiométricas. Esta es la forma resumida de hacerlo. Aquí sería gramos sobre mol también arriba. Y tenemos entonces que a partir de esa sustancia pesada determinamos que hay 22,79 gramos de K2CrO4. No, falso. Esto no es así. En este caso, este no es el analito, esa era la sustancia pesada. Recuerden que el analito es el Ag2Cr2O7, la fórmula Ag2Cr2O7, por lo tanto estos gramos son de analito. Exacto. Agregamos aquí el valor y para que tengamos la fórmula correcta. Como les digo, aquí el enunciado está mal escrita la fórmula. Yo la verifiqué con el patrón de respuestas que tiene el libro y la única resultando esta fórmula que yo estoy usando acá. Entonces, en definitiva, tenemos 22,79 gramos Ag2Cr2O7. Está bien escrito, ahora sí. Muy bien, entonces hemos encontrado los gramos del analito a partir de la sustancia pesada. Podemos calcular o me preguntan cuánto se puede producir de una sustancia a partir de 1,76 gramos de muestra que contienen un 49,5% de sulfato de magnesio. Entonces esto es simplemente relaciones estequiométricas, ¿sí? No les recomiendo para nada trabajar con regla de 3, de verdad traten de hacer las relaciones estequiométricas porque va a ser mucho más sencillo. ¿De qué vamos a partir? Del 1,76 gramos de muestra, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces vamos a establecer cuánto hay realmente de mi compuesto. Comenzamos entonces a plantear nuestra relación estequiométrica 1,76 gramos de muestra, estableciendo la relación que nos dice el porcentaje. ¿Qué significa ese porcentaje? Que por cada 100 gramos de muestra, ¿sí?, hay 49,5 gramos de ¿qué? De sulfato de magnesio, MgSO4. Pero ¿qué pasa? Yo puedo calcular entonces un factor gravimétrico, ¿sí?, que me relaciona el peso molecular de sulfato, ¿sí?, con el peso molecular del analito que me están indicando en la fórmula, en el enunciado. En este caso, ¿quién es el elemento de enlace? Evidentemente es el magnesio. Por lo tanto, ya la relación estequiométrica está lista porque están uno a uno en cada una de las fórmulas. Ahora hagamos el cálculo. Sustituimos cada peso molecular, que ya yo lo tengo calculado previamente. Peso molecular. Veamos, peso molecular de la sustancia pesada, 120,9.
36 gramos sobre mol. Y el peso molecular del analito, 137,31 gramos sobre mol. Cuando yo hago el cálculo, recuerden que eso tiene consistencias de unidades. Y esto me da que es 0,0994 gramos. ¿Gramos de quién? Del analito. Ok, entonces hagamos el último ejercicio, donde que dice que el tratamiento de una muestra con un exceso de cloruro de bario generó 0,2986 gramos de sulfato de bario. Hay que expresar los resultados de este análisis como porcentaje de sulfato de sodio. Entonces este sería mi analito, ¿verdad? Como me están diciendo que lo tengo que expresar en forma de porcentaje, aplico la fórmula de que el porcentaje de analito va a ser igual a los gramos de analito sobre los gramos de muestra por 100. Pero entonces primero debemos determinar los gramos de analito, ¿verdad? En este caso serían los gramos de sulfato de sodio. ¿A partir de quién? A partir de la sustancia pesada de sulfato de bario. Y me están dando la cantidad de muestra. Entonces comencemos. Vamos a comenzar a partir de lo que hemos pesado finalmente, para obtener los gramos de sulfato de bario. Y aprovecho y planteo de una vez mi factor gravimétrico sin necesidad de tener que plantear toda la estequiometría. Partiendo entonces de los pesos moleculares. Los gramos de sulfato de bario serán multiplicados por el peso molecular del sulfato de bario. Y el numerador va a ir el peso molecular de mi analito. Gramos de sulfato de sodio. Veamos, entonces ya previamente yo tengo calculado los pesos moleculares. El ejercicio nos indica que se obtienen 0,2986 gramos de sulfato de bario. Colocamos los pesos moleculares ya calculados, 233,38 gramos sobre mol, y el de sulfato de sodio, el cual es 142,04 gramos mol, y obtenemos entonces 0,182 gramos de sulfato de bario. Calculamos entonces ahora, sustituimos en la fórmula. Porcentaje de Na2SO4 va a ser igual a los gramos de Na2SO4 sobre gramos de muestra por 100. Sustituimos los valores obtenidos en la parte anterior para los gramos de sulfato de sodio, 0,182 sobre los gramos de muestra, 0,502 gramos por 100. Entonces el porcentaje de analito de la muestra es 36,22%.